Son 197 años de Bahía Blanca, fundada el 11 de abril de 1828, como ustedes saben, por el coronel Ramón Estomba. Esta ciudad que se desarrolló con la llegada del ferrocarril y bueno, un montón de cosas más. Yo no les quiero contar nada, primero porque no soy historiador, soy un ciudadano más que estudió Bahía Blanca, que me interesa, que vivo acá, que amo a mi ciudad, por supuesto, por sobre todas las cosas, pero quiero charlar sobre Bahía Blanca con el historiador José Marcilese, con quien estoy en contacto. José, buenas tardes, ¿cómo va? Sebastián Shapiro lo saluda, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, sí. Bueno, me alegro. Esta tarde lluviosa del 11 de abril. Tal cual. Bueno, feliz cumpleaños. Es así, como cumpleaños de todos, digamos. El cumpleaños de todos. José, vamos a contar a la gente cuándo se fundó Bahía Blanca, por encargue de quién, si hay más de una nacionalidad metida en el medio, en la fundación. ¿Qué debemos saber? Mira, ante todo yo les anticipo, no soy un especialista de historia del siglo XIX, si bien, bueno, conozco el proyecto y el proceso fundacional de Bahía Blanca. Bahía Blanca se crea, en buena medida el proyecto tenía ya algunos años, la gobernación de Martín Rodríguez, que en 1824 ya se empezó a hablar del tema, la necesidad de tener un asentamiento en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. En 1823 se había fundado el fuerte de Tandil, que hace poco, bueno, obviamente cumplió el bicentenario hace muy poco, y se planteaba la necesidad de tener una población en la zona sur, una población, obviamente poblaciones originarias había aquí desde hace mucho tiempo atrás, pero una población que podemos decir, entre muchas comillas, dependiente del gobierno provincial. En este caso el gobierno nacional, porque se había formado en 1927-26, había sido electo presidente Bernardino Rivadavia, de un país que era más un país en los papeles que en los hechos, porque no tenía una estructura, no solamente había una constitución que fue muy discutida y bueno, y en ese contexto, por ello digo entre muchas comillas, porque era un estado muy endeble en sus recursos y en el reconocimiento que existía y en su presencia territorial. Este proyecto se plantea durante la gestión de Rivadavia. De hecho, bueno, es una de las razones por las cuales Rivadavia tiene un rol tan protagónico en el imaginario local. La plaza principal, el principal monumento de nuestra plaza central está hecho de Rivadavia, que es una figura colateral dentro del conjunto de los, podríamos decir, héroes patrios. Es una figura central. Pero bueno, Rivadavia ya había salido del gobierno, había dejado la presidencia, esa presidencia dura muy poco, y en ese contexto, principios de 1928, el gobierno de Rivadavia termina a fines del 27, el gobierno de la provincia de Buenos Aires es el que promueve, el que impulsa la formación de esa lo que se llamó en ese momento como la fortaleza protectora, una fortaleza militar, un asentamiento militar. Ese fue el carácter que tuvo durante muchísimos años Bahía Blanca, lo que luego se va a llamar Bahía Blanca. Se lo envía a Estomba, que era un militar que había participado de la guerra de independencia, para que encabece esa columna, y se dirigen hacia el sur, la zona de lo que se llamaba la Bahía Blanca, era una zona conocida por las cartas, digamos, era una zona que estaba medianamente descripta desde el punto de vista del tráfico marítimo, y en ese lugar se buscaba establecer una población y sobre todo un puerto. Ese fue el sentido de la ubicación de Bahía Blanca. La ría de Bahía Blanca era un lugar adecuado, tiene un calado natural bastante apropiado. Entonces, bueno, se buscó que fuera un punto que respondiera a esas necesidades y que también fuera un punto donde se pudiera disponer de agua dulce en una cantidad. De hecho, en la acta fundacional se hace una mención explícita a la disponibilidad de agua dulce, que era la que brindaba el arroyo La Postá. La Postá fue un factor, un elemento constitutivo desde la fundación de Bahía Blanca. Es decir, la disponibilidad de agua dulce, la disponibilidad de buenas pasturas, en buena medida fue lo que determinó que Bahía Blanca se ubicara a partir del análisis que hace Parchape, que es digamos, el técnico que establece la ubicación de la ciudad y de la fortaleza fundamentalmente, no de la ciudad, y la cercanía con la ría. De esa manera se establece el 11 de abril, el acta fundacional es del 9, el 11 de abril se empieza la construcción
de lo que iba a ser la fortaleza, que no era más que una fortificación muy precaria, hecha esencialmente de tierra. No había muchos recursos, no había madera, no había demasiado para construir en esta zona. Ahí empieza a construirse lo que es la fortaleza protectora, que es la manzana fundacional, que es la que delimita la calle Moreno, Estomba, Chiclana, O'Higgins y Brown Vieites. Esas 4 manzanas son las manzanas donde se establece la fortaleza, y enfrente, donde está la Plaza de Gavia, se establece un gran corral para los animales. ¿Por qué la llaman Bahía Blanca? El nombre inicial es Fortaleza Protectora, que venía de un poco, por lo que he leído, se reconoció la idea del protector del Perú, que había sido el título de San Martín. De ahí el nombre de Fortaleza Protectora. Alguna vez leí que es digamos, la explicación del nombre inicial. Puede ser Estomba había sido partícipe del ejército sanmartiniano. Y la Bahía Blanca, claramente, es un nombre que adquiere mucho después, Bahía Blanca. Y tenía que ver con la salinidad de la zona. Entonces, después Bahía Blanca va a asumir ese nombre, el nombre que tenemos en la actualidad, pero inicialmente es Fortaleza Protectora Argentina. ¿Podemos hablar de algunos mitos o podemos hablar de alguna, de la clásica maldición de Yanquetruz, de la esposa de Yanquetruz, que dicen que era hechicera y maldijo, como lo traicionaron al cacique? Tiró una maldición de 1000 años. Entonces vamos a hacer de cuenta que no está pasando. Bueno, eso fue no sé cuál es el origen del dato exacto, pero bueno, sí, es parte como todo mito suena, claro, suena convincente, pero bueno, en la práctica, bueno, es eso, un mito. Una historia que se reitera, que en algunos momentos adquiere cierta, no sé, trascendencia en función de alguna desgracia. La última fue bastante notoria, entonces vuelve a aparecer esa idea de la Tierra del Diablo, o de Cubumapú, que era un poco la denominación se le daba a esta zona, que era una zona geográficamente con un clima que quizás un poco duro, que es el clima muy frío en invierno, muy cálido en verano. Es el clima que siempre ha tenido Bahía Blanca. Pero bueno, esos mitos, esas ideas, bueno, ganan un poco fuerza en situaciones trágicas como las que se vivieron, bueno, vuelven a mencionar esa idea. Tal cual. Entiendo que tiene algún asidero real, que esa maldición ocurrió, pero seguramente con muchas otras historias que quizás después no tuvieron ninguna trascendencia, no perduraron en el tiempo. Tal cual. Cuando uno habla de la historia de la ciudad, si estamos frente a los alumnos no importa qué edad, qué cosas no hay que perder de vista dentro de lo fundacional, de lo que has de lo que has contado, o de los hitos importantes cada vez que se habla de la fundación de una ciudad. Bueno, en el caso de Bahía Blanca, la primera fundación tiene bastante poco que ver con el perfil que luego la ciudad va a asumir. Hace algunos años, un historiador local habló de la segunda fundación, que es la fundación que está emparentada con la llegada del ferrocarril. Bueno, ahí creo que Bahía Blanca empieza a adquirir las características que tuvo después, el de ser un nodo de comunicaciones, un nodo exportador, la cabeza, en buena medida, el centro de un área de influencia fuerte, donde tuvo un rol importante en muchos aspectos. El educativo fue uno de ellos, sigue siendo uno de ellos. Las primeras escuelas secundarias de la zona estuvieron en Bahía Blanca, luego las primeras universidades. Eso fue un poco lo que fue marcando una de las características que tiene Bahía, que es una ciudad universitaria. Después, bueno, sigue siendo un centro financiero, un centro comercial. Progresivamente ha perdido un poco ese protagonismo que tenía a mediados del siglo XX, bueno, en función del crecimiento de la región y en función del crecimiento de la Patagonia, donde Bahía Blanca durante mucho tiempo fue un poco... repitiendo un poco ese lema de porte y puerto del sur argentino, bueno, eso respondía a unas características que tenía la ciudad, que era de ser el principal centro urbano del sur del país, y un nodo de comunicaciones y de actividades productivas y financieras. Esos son rasgos que ha tenido Bahía Blanca, que creo que si hay que recuperar rápidamente los elementos centrales de la historia de Bahía Blanca, hay que tener en cuenta esos aspectos. Pero que tiene que ver más con esa segunda fundación, con la fundación de fines del siglo XIX, cuando Bahía Blanca se incorpora a ese modelo agroexportador, que es el modelo que va a marcar el ritmo de la economía argentina por lo menos de 1880 hasta 1930. Después, con los años, en la mediados del siglo XX, Bahía Blanca empieza a adquirir un carácter también de ciudad, no digo industrial, pero sí una ciudad que presenta un desarrollo de una industria importante. De la mano también de un desarrollo importante que tiene el ferrocarril, los talleres ferroviarios. Es una ciudad que tiene también un perfil
que quizás se ha perdido o no mantiene con esa misma intensidad en los últimos años. Pero esos son elementos que también están en la historia de Bahía Blanca. Y después otro aspecto que creo que vale la pena resaltar es una poderosa vida asociativa que tuvo Bahía Blanca muy tempranamente. Entidades intermedias, una vida asociativa que está emparentada con sociedades de fomento, con clubes, con entidades culturales. La Biblioteca Rivadavia es una gran biblioteca desde 1800, me fue un poco el año, pero es 1880 y pico, es una de las más, o la más antigua, una de las entidades más antiguas de la ciudad. Es decir, esa vida asociativa fue muy fuerte y fue también una vida que fue delineando las características de Bahía Blanca. Es otro aspecto que creo que vale recordar. Y toda esa vida asociativa un poco entró en juego en las últimas semanas, en conjunción con la presencia del Estado en acciones que tienen que ver con la recuperación de la ciudad. Tal cual, 1882 tiene como fundación. Eso es un elemento distintivo de Bahía Blanca, es la principal biblioteca del interior del país, pública. Y eso es una característica de Bahía Blanca porque, hace también a una vida cultural muy intensa. El teatro, la biblioteca, eso fueron generando las condiciones para la conformación de una vida cultural en otros ámbitos, pero que tuvieron el fundamento en estas dos instituciones, las dos muy antiguas. Bahía Blanca era una ciudad muy pequeña que tenía apenas, y no tendría en los años 30, unos 60, 70 mil habitantes, pero tenía una gran biblioteca y tenía un gran teatro. Esos son rasgos positivos para el crecimiento de Bahía Blanca. Tal cual. Que la distingue de otras ciudades de escala similar. Bahía Blanca no fue ni es ni va a ser una capital de provincia. No obstante eso, logró tener algunos elementos que muchas capitales no tenían para la misma época. Tal cual. Algunas veces uno piensa, ¿no?, en Bahía Blanca, y a veces el sentir es como si fuese una capital de provincia solamente en el sentir. Después en la práctica no lo ves claramente, pero es muy marcado, es muy central esto que estás diciendo. Sí, efectivamente. Y eso después el rol de la universidad también, de la Universidad del Sur y luego la Universidad Tecnológica, que ambas se crean casi al mismo tiempo, allá por la década de 1950, poco más, poco menos, y esas universidades también marcaron algo que lo veníamos diciendo recién. Son las primeras universidades que se establecen por fuera de una capital de provincia, y se establecen en Bahía Blanca las dos al mismo tiempo, y eso también le da una impronta, un empuje a Bahía Blanca muy fuerte. Es decir, que volviendo, lo habíamos hablado recién, eso también, que el tema cultural y educativo fueron como elementos que no hay que perder vista al analizar en la larga duración, en esta cercanía que tenemos del bicentenario. Son elementos que hay que tener en cuenta al analizar el desarrollo de Bahía Blanca. Tal cual. Una linda tarea para el festejo del bicentenario, con tiempo, para analizar, para destacar, para ponderar absolutamente todos los aspectos desde su fundación hasta sus 200 años, de lo que han hecho a Bahía Blanca una ciudad con la realidad que es, no con la promesa, sino con la realidad. Después las promesas, si se concretan, mucho mejor, pero con la realidad que es, me parece que sería central. José, gracias por atenderme y por estos conceptos tan valiosos en este aniversario de Bahía. Por nada, muchas gracias por la llamada. Un abrazo. Un abrazo. El historiador José Marcilese.